Yannick Vargas. He's taught his operas and combinatorial of algebras. Enrique, Adelante, ¿es en inglés o en español? como quieras. Combinado. Ah, pues ahí las láminas las hice en español. Sí, Bueno, ¿lo hago en español? como quieras. Ok. Bueno, ¿se oye? Sí, sí, se oye. Ok, bueno, buenas tardes. Agradezco a los organizadores por la invitación y por la idea de este coloquio. Me parece excelente. Yo voy a hablarles de óperas y álgebras de Hopf combinatorias. Yo no trabajo directamente en teoría de categorías, trabajo con álgebras de Hopf, con combinatoria numerativa y cómo resolver problemas de combinatoria numerativa usando herramientas de álgebra de Hopf. Y en el pasar de un problema a otro, digamos, en el pasar de utilizar herramientas de álgebra de Hopf para resolver problemas de combinatoria, muchas veces utilizo herramientas de la teoría de categoría y más que quisiera mostrarles un par de resultados concernientes a la teoría de óperas, y para llegar allí quisiera contarles un poco la historia de cómo se llega a ese resultado. Entonces, les presento el contenido. Voy a dar primero una pequeña introducción, luego voy a explicarles un poco de qué se trata cuál es el marco teórico. Voy a hablar esencialmente de dos politopos, que son el asociaedro y el permutoedro, y quisiera convencerlos de por qué es interesante aprender sobre el permutoedro, sobre todo en México. Entonces ya ahí veremos dónde aparecen los permutoedros en México, y bueno, luego un poco sobre álgebras de árboles y árboles ordenados, la noción de composición de coálgebras, y luego cómo podemos utilizar herramientas de la categoría de coálgebras para tener algunas estructuras de álgebra de Hopf en árboles y árboles ordenados. Entonces empezamos con una introducción. ¿Podrían confirmarme que tengo 40 minutos o una hora? Una hora. Ok. Entonces hay varias definiciones del asociaedro. Esta es mi definición favorita del asociaedro. The asociahedron is a mythical polytope, un politopo mítico, whose phase structure represents the lattice of partial parentizations for a sequence of variables. Esto es parte de un manuscrito acerca de un resultado de Mark Heyman del 84, donde él construye el asociaedro como un politopo. Y bueno, aquí les presento algunas maneras de realizar el asociaedro. A la izquierda tienen una visión politopal del asociaedro y a la derecha una visión como conjunto parcialmente ordenado. La idea es que los vértices del asociaedro son árboles planares. Planar significa que está pegado en el plano, digamos. Es importante las hojas hacia la izquierda y las hojas hacia la derecha cuando uno separa en un vértice. Y árboles planares binarios están en biyección con parentizaciones, maneras de parentizar una palabra. Un poco de historia. Tamari en el 51 define el asociaedro combinatorialmente, trabajando con la noción de parentizaciones, y entonces define el asociaedro como un reticulado. Un reticulado es un conjunto parcialmente ordenado con único mínimo y único máximo. Luego está Sheff en el 63, introduce el asociaedro como un complejo celular, y por lo tanto eso permite demostrar que es un politopo. Más sin embargo, cuando Sheff lo introduce, no conocía los trabajos de Tamari. Se descubrió mucho después que Tamari había introducido el asociaedro primero. Y lo de Irron, como en el 2001,
relacionan la estructura de la sociedad con una álgebra de árboles que llamaremos Y simple. Estas son otras realizaciones. A la izquierda es la realización que dio Stashev. En el centro es el dibujo de la sociedad en la tesis de Tamari. Y a la derecha una realización en 3D. El permutoedro es otro politopo que también se puede realizar como un politopo, que es lo que tienen a la izquierda, o como un conjunto parcialmente ordenado, que es lo que tienen a la derecha. La idea es que estos politopos se pueden definir a cualquier dimensión. Aquí lo estamos viendo en grado 3, dimensión 3. Y si uno parte del politopo, el conjunto parcialmente ordenado es simplemente un esqueleto del politopo. Los vértices son permutaciones, en este caso el grupo simétrico de grado 4. Schut en 1911 realizó estudios sobre los politopos regulares y en particular menciona el permutoedro. Guilbault y Rosenthal en el 63 definen el permutoedro como reticulado, y en el mismo trabajo de lo de Ironco, en el 2001, relacionan este politopo con una álgebra de Hopf, esta vez sobre permutaciones. A la izquierda ven un dibujo de Schut, del artículo de Schut. Y a la derecha no sé si se ve bien, es simplemente el asociadero como un reticulado, que proviene del artículo de Guilbault y Rosenthal. El permutoedro también aparece en otros contextos. Por ejemplo, en el arte vemos a la izquierda es una representación de Da Vinci para el libro de Luca Pacioli de Divinas Proporciones, y a la derecha es una ilustración del alemán Hirschvogel, si es que lo pronuncie bien, para su libro Geometría del año 1543. ¿Me confirman que se oye bien? Sí. Sí. ¿Aló? Sí. Ok. Sigo. De manera geométrica, el permutoedro es simplemente el octaedro truncado. Tiene diversas características geométricas. Por ejemplo, un sólido forma parte de los sólidos arquimedianos. Es un poliedro uniforme, que significa que se puede cubrir todo el espacio con permutoedros de dimensión 3, pegándolos por sus lados, como ven en la figura a la derecha. Y su flaco vector en 3 dimensiones, que es simplemente una sucesión donde la posición I indica el número de I caras. En este caso, las 1 caras son los vértices, las que son 14 en este caso. Las 2 caras son segmentos, que hay 36. Y las 3 caras, en este caso, son las caras planares del permutoedro. Disculpen, aquí está escrito al revés, perdón. En este caso 24 es el número de 1 vértices, de 1 caras, perdón, que son los vértices. 36 es el número de aristas o de lados, y 14 es el número de caras planares del permutoedro. Bueno, ahora, ¿por qué digo que es importante conocer el permutoedro en México? Bueno, en México hay muchos volcanes. Allí tienen uno que tampoco sé pronunciar, Citlaltepec, si no me equivoco. Y entonces en todo volcán uno encuentra varios tipos de minerales, y un tipo de mineral que se encuentra regularmente en los volcanes es la faugasita. La faugasita forma parte es un tipo de zeolita que forma parte de la familia de los tectosilicatos. Y los tectosilicatos son estructuras más chicas, cuya estructura interna está basada en arreglos tridimensionales de tetraedros de silicato. Entonces, cuando uno
se sumerge más y más dentro de la estructura a nivel molecular, se encuentra con estructuras que son justamente octaedros truncados, y uno se encuentra allí con el permutoedro. Un proyecto que está ahorita en marcha en Venezuela, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con el Laboratorio de Bioinformática y de Cristalografía, es ubicar en qué partes de la naturaleza, digamos, uno puede encontrar estos tipos de politopos. En este caso, esto es en la estructura interna de ciertos minerales, pero también uno podría irse hacia lípidos, por ejemplo, y ahí uno encuentra una riqueza de politopos que coincidencialmente se estudia mucho en este contexto de las redes de Hopf. Un problema abierto, por ejemplo, es encontrar, voy a regresar en las láminas, es encontrar la estructura de la sociedad en la naturaleza. Eso todavía no se conoce, pero del permutoedro sí se ha encontrado. Para terminar la introducción, quisiera hablarles de un resultado que ya tiene varios años, pero el año pasado se publicó el artículo de Federico Ardila y Marcelo Aliar, concernientes a la sociedad del permutoedro. Y entonces, en lugar de reescribir los resultados, con el permiso de Federico Ardila, voy a pasarles unas 4 o 5 láminas de una presentación que hizo el año pasado. Federico Ardila trabaja en la Universidad de San Francisco. Estas slides que estoy pasando están colocadas en su página web, y un punto interesante de su charla es que da una manera marca un contexto en el cual uno puede ver cómo la topología, el álgebra y la geometría encaminadas juntas ayudan a resolver problemas de combinatoria. Que lo que yo les decía antes, que yo trabajo con combinatoria algebraica, que es simplemente resolver problemas de álgebra o combinatoria. En este caso, el contexto en el que se ubica intenta abarcar estas 3 áreas: topología, álgebra y geometría, para resolver en conjunto problemas de combinatoria. Y la idea es la siguiente: uno se pregunta, quisiera invertir series con la operación de multiplicación. Si uno tiene 2 series, A de x y B de x, series escritas de manera exponencial, digamos, con coeficientes a n y bn, tales que a sub 0 y b sub 0 es 1, y suponiendo que a de x es la inversión multiplicativa de b de x, uno quisiera conocer cómo son los coeficientes de la serie b en términos de la serie a. Y bueno, un ejemplo de 2 series que son una inversa multiplicativamente de la otra es bien sabido, el cociente y la secante. Entonces, si uno saca la cuenta y trata de escribir los coeficientes, si uno sabe que b de x es 1 entre a de x y quiere conocer los coeficientes de b en términos de los de a, uno puede empezar a sacar la cuenta, y allí unos 4 ejemplos de cómo serían b1, b2, b3, b4. Se da cuenta que cada uno de los coeficientes b sub n es combinación línea, es una suma alternada de monomios formada por los coeficientes de a. Y la idea es, ¿qué significan estos números? ¿Qué significa esta secuencia de números para cada b sub n? Y lo que uno se encuentra es que esa secuencia está codificada por información del permutoedro. Por ejemplo, para allí Pi4 es el octaedro truncado, el permutoedro en dimensión 3. Y como les mencioné antes, el permutoedro tiene 24 puntos, tiene 36 segmentos, tiene 14 caras, de las cuales 8 son hexágonos y 6 son cuadrados, y está el octaedro truncado que vendría siendo la cero cara del politopo. Si se fijan en el B4, ven que B4 es menos A4 más 8 veces un
un monomio, más 6 veces otro monomio, menos 30 veces ese monomio, más 24 veces ese monomio, que son exactamente 1, 8, 36, 24, el número de caras, 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras del permuto de Decker. De manera análoga, si uno tiene dos series, esta vez escritas de manera no exponencial, pero ordinarias, asumiendo que A sub 0 y B sub 0 es 1 y que A de X es la inversa composicional de B de X, uno se hace la misma pregunta: ¿cómo son los coeficientes de B en términos de los coeficientes de A? Allí coloca un ejemplo, ¿no? Es bien sabido también, el seno y el coseno son ejemplos de inversas composicionales. Si uno saca la cuenta, de nuevo se encuentra que los B sub n son sumas alternadas de monomios formados por los coeficientes de la serie A, y aparecen unos enteros que significan estos enteros, y la respuesta la da el asociaedro. Allí A4 representa lo que está escrito allí como 3 asociaedro, que vendría siendo el asociaedro en 3D que les presenté. Y de nuevo, los coeficientes de B4 en términos de monomios formados por los coeficientes de A, ahí vemos menos 1, 6, 3, menos 21, 14, representan los 14 vértices del asociaedro, los 21 segmentos, los 6 pentágonos y los 3 cuadrados que forman parte de las 9 caras del asociaedro, y el número 1 que representa el objeto en sí, el asociaedro. Todo esto tiene un sentido en el marco de lo que se llama monoides de Hopf, que es algo de lo cual no voy a hablar acá, pero que es un tipo de estructura un poco más general que las álgebras de Hopf. Son muy ricas en el sentido que muchos resultados de álgebra de Hopf uno los puede obtener a partir de monoides de Hopf. Y en este teorema existe un tipo de monoide de Hopf llamado pi, que el grupo de caracteres es el grupo formado por las funciones exponenciales con la multiplicación, así como las álgebras de Hopf hay una noción de antípoda. En los monoides de Hopf también lo hay, y resulta que la antípoda de este monoide de Hopf en particular, al calcularlo, uno obtiene exactamente el mismo tipo de patrón que para B4 en este caso. Allí lo ven, es abajo de la lámina. Uno consigue los números menos 1, 8, 6, menos 36, 24, que son de nuevo números obtenidos del politopo del asociaedro. Del permutoedro, perdón. Asimismo, existe un monoide de Hopf que codifica el permutoedro, tal que cuando uno calcula la antípoda de este monoide, toda la información del asociaedro. Bueno, ahora voy a pasar entonces al contexto de trabajo. Algunas notaciones. Si n es un número natural, vamos a llamar n corchete n como el conjunto 1, 2 hasta n. Corchete 0 es el vacío. Una permutación W de grado n no es más que una biyección. Y esta charla yo voy a hablar de permutaciones desde dos puntos de vista. Utilizaré dos maneras que son equivalentes de mostrar una permutación, que son utilizando la notación que se llama lineal, que se trata simplemente de representar una permutación como una palabra, y una manera de presentarla como un árbol ordenado. Entonces, a la izquierda vemos una permutación escrita de forma lineal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 2, 4, 3, 1, 5? Esa palabra simplemente significa que es una biyección del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que manda el 1 en el 2, el 2 en el 4, el 3 en el 3, el 4 en el 1 y el 5 en el 5. Nótese que esta no es la notación cíclica que uno a veces ve en el curso de teoría de grupo. Aquí la posición, el número I va al número J, y en la posición I consigo la etiqueta J. Y a la derecha vemos un árbol planar binario donde los vértices están etiquetados
de manera decreciente, es decir, que si voy de la raíz y subo, siempre subo de manera decreciente. Una manera de ver que estas dos objetos están en biyección es, por ejemplo, si ustedes toman el árbol ordenado y dejan caer las etiquetas, tienen que conseguir la permutación que está allá abajo. Y para regresarse, para ir de abajo hacia arriba, se hace de manera recursiva. Se ubica la letra más grande, que en este caso es el 5. Luego ubico la subpalabra a la izquierda y a la derecha de 5 y voy seleccionando la mayor etiqueta en cada subpalabra. Y de esto de manera recursiva hasta que se llega a la letra más grande tomada recursivamente, que sería el 1 al final. Hay varios tipos de árboles que uno puede estudiar a partir de acá. Lo que yo estoy llamando árbol ordenado, lo que está arriba a la izquierda. Entonces, la primera flecha morada, la vertical, me permite pasar del árbol ordenado que está arriba a la permutación 3, 2, 1, 4. Existe la permutación del árbol ordenado que está arriba a la izquierda, donde puede pasar a la noción de árbol con dos niveles, que es un árbol planar binario que no tiene etiquetas esta vez, pero tiene unos puntos seleccionados. Con el vértice más a la izquierda siempre está seleccionado. Y la manera de pasar del árbol ordenado al árbol con dos niveles es la siguiente. Uno selecciona la etiqueta más a la izquierda, que en este caso sería el 3, y luego busca en el árbol todas las posiciones con etiquetas mayor que 3, que en este caso solo el 4, que está en la raíz, y también se selecciona. Luego uno puede pasar a árboles binarios, donde simplemente te olvidas de la selección y luego bajas a las corolas, que es simplemente ubicar todos los vértices a la raíz. Existe también la noción de árbol pintado, que va a ser muy importante en lo que voy a hablar, que es simplemente un árbol con dos colores. Y el color rojo que ustedes ven allí es simplemente un ideal, si considero el árbol como un conjunto parcialmente ordenado, un ideal inferior. Para pasar de árboles a dos niveles al árbol pintado, simplemente corten el árbol con dos niveles por el vértice que está más a la izquierda y olviden los demás vértices seleccionados. El color indica hasta dónde llegué en la selección. Consideraremos varias operaciones en árboles. Una de ellas es el recorte, y recortar un árbol ordenado a partir de una de sus hojas va a producir un bosque ordenado U0, U1 hasta UK con etiquetas en N. Y cuando uno haga este proceso se indica por como está indicado allí en el centro. Por ejemplo, ahí vemos un árbol ordenado. Las etiquetas, solo por medios prácticos, están colocadas todas arriba, pero si ustedes dejan caer las etiquetas dentro del árbol, van a ver que eso representa sencillamente un etiquetamiento de los vértices. En el árbol de la izquierda se están seleccionando 4 hojas, y nótese que uno puede repetir la selección de una hoja. Ok, entonces en este caso la hoja que está a la derecha del 2 fue seleccionada 2 veces, y seleccioné la hoja que está a la derecha del 1 y la hoja que está a la derecha del 6. Y al seleccionar una hoja, uno lo que hace es que recorre el árbol de la hoja a la raíz. Y eso, de alguna manera, no sé cómo es la expresión en México, pero pelar el árbol está bien. ¿Se entiende? Si uno diseca el árbol, queda ese bosque ordenado, ¿okay? Donde uno guarda las etiquetas que quedan en cada árbol, como ven allí. Entonces fíjense que se cortó 4 veces el árbol de la izquierda y se obtuvieron 5 árboles. El segundo árbol que se obtiene es el árbol vacío. El árbol vacío no tiene hojas. ¿Se oye bien? Sí. Ok, sigo. Otra operación que vamos a considerar es lo que se llama el injerto. El injerto de un bosque ordenado con etiquetas en N sobre un árbol que tenga
perdón, podemos hacer un injerto de un bosque ordenado con camas 1 árboles sobre un árbol de dimensión K, ¿okay? de orden K. Entonces, por ejemplo, a la lámina anterior tenemos este bosque formado por 5 árboles y voy a injertarlos en el árbol B, que tiene 5 hojas. Y al hacer el injerto, lo primero que se hace es que se toma las etiquetas del árbol B y sus etiquetas se corren como etiquetas allá en el bosque. Entonces, si regreso, en el bosque hay 7 etiquetas, 1, 2 hasta 7. El árbol B tiene 4 etiquetas, entonces sumo las etiquetas de B más 7. De manera que entonces tengo 8, 11, 10 y 9. Y las pego por la raíz tomo las raíces de mi bosque ordenado y las pego sobre las hojas de B y se obtiene entonces la permutación que ven abajo a la derecha. Estos dos procesos nos permiten construir algunas álgebras de Hopf. Aquí no lo coloco, pero bueno, una álgebra de Hopf es un espacio vectorial o un producto y un coproducto que son compatibles y de manera que es una antípoda. Y bueno, para no hablar mucho de cómo se obtiene la antípoda, si el álgebra vectorial es graduada y es conexa, que quiere decir que la primera componente es isomorfa al cuerpo, siempre que uno tenga un espacio vectorial de este tipo con un producto y coproducto compatible, automáticamente la antípoda existe. De todas maneras, en esta charla no enfatizaré mucho sobre el uso de la antípoda, pero sigue siendo importante en su naturaleza el cálculo de la antípoda, como mostré en la lámina anterior sobre los monoides de Hopf. Bueno, vamos a tomar como espacio vectorial graduado la suma directa del álgebra de permutaciones KSN, cuya base está dada para cada permutación W, mi elemento base del espacio vectorial va a ser F sub W, y ahora tengo que definir un producto y un coproducto. El producto, como ven, se define así. Si tomo una permutación U en Sn y una permutación B en Sp, Fu por Fb va a ser una suma de términos, cada uno obtenido de la siguiente manera. Tomo la permutación U y la descompongo, selecciono en U P hojas, de manera que voy a tener un bosque de P más 1 árboles, y luego ese bosque lo injerto en B. ¿Ok? Entonces para esto voy a salir un momento de la presentación para mostrarles un ejemplo. A ver. Muy bien. Ok, entonces, si siguen el mouse, no los voy a marear mucho con esta cuenta, pero es rápidamente para que vean cómo es el proceso de la multiplicación. Quisiera multiplicar F de este árbol, del árbol azul, por F del árbol rojo. El árbol azul es una permutación en S3 y el árbol rojo es una permutación en S2. Allí no está anotado, pero si dejan caer las etiquetas del árbol azul, obtienen la permutación 3, 1, 2, que es la otra manera de ver este árbol ordenado como la permutación lineal 3, 1, 2, y el árbol rojo es la permutación 2, 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar el primer factor en el producto, que es el árbol azul, y en el árbol azul seleccionar tantas hojas más 1 como vértices internos tenga el árbol rojo. Entonces el árbol rojo está en S2, por lo tanto voy a escoger 2 hojas en el árbol azul y eso me va a producir 3 árboles. Entonces, en total hay 10 maneras de hacer esto. ¿Ok? Ahí están las 10. Digamos que veamos la segunda, donde está el mouse. En la segunda escojo la primera y la segunda hoja. Y al hacer eso, voy a
voy a pelar el árbol, voy a romper el árbol siguiendo el camino que hay de la hoja a la raíz. Entonces eso me produce un árbol vacío a la izquierda y luego otro árbol que también voy a pelar siguiendo la hoja que está a la izquierda de uno, y eso me va a arrastrar la etiqueta 3 de un lado y del otro las etiquetas 1 y 2. Entonces en total hay 10 maneras de hacer esto. Y luego entonces, si uno quiere sacar la cuenta, entonces el producto es sencillamente f de los árboles que ustedes ven allí. Como se hizo un injerto de los bosques sobre el árbol 2.1, recuerden que al hacer esto hay que correr las etiquetas del árbol rojo, por eso es que está 5.4 cada vez en los árboles rojos, y arriba ven los bosques de árboles azules puestos sobre el árbol rojo. Evidentemente los colores rojo y azul no están en la estructura del producto, los coloco aquí solo para que sea comprensible el producto. Si dejan caer las etiquetas, como está escrito en las dos últimas líneas de este slide, se ve mejor el producto, pero a nivel de la permutación. Entonces aquí está colocado en el lado derecho de la igualdad. Por ejemplo, vemos f de 3, 1, 2, 5, 4, eso corresponde al último sumando arriba. Luego la permutación 3, 1, 5, 2, 4 corresponde a la penúltima, y así sucesivamente hasta esta última permutación 5, 4, 3, 1, 2, que ustedes ven como el primer sumando en la cuenta de arriba. Esto está colocado así solo para que se vea que este producto es realmente un barajeo, igual un shuffle, igual que cuando ustedes barajean cartas. Lo que están haciendo es tomando la permutación 3, 1, 2 como un mazo de cartas, la permutación 2, 1, pero ahora con las etiquetas corridas, quedando así 5, 4, y es como que si colocasen el mazo azul con el mazo rojo hicieran un shuffle. Entonces observan que en cada una de estas permutaciones, por ejemplo, en esta donde está parada el mouse, las etiquetas en azul siempre tienen el mismo orden y las etiquetas en rojo también. O sea, siempre vamos a ver 3, 1, 2 en ese orden y 5, 4 en ese orden, en cada una de las permutaciones donde ustedes se coloquen. ¿De acuerdo? Y ahora un ejemplo del coproducto. Rápidamente, si uno quiere calcular el coproducto, aquí faltó el símbolo de coproducto sobre este árbol, uno tiene que tomar el árbol y seleccionar una hoja de todas las maneras posibles. Si el árbol tiene 5 hojas, como es el caso, solo hay 5 maneras de hacerlo. Entonces el coproducto de f del árbol es la suma de estos 5 términos, y sobre cada sumando en azul coloqué el árbol y la hoja que fue seleccionada para obtener ambos árboles. ¿De acuerdo? En ese proceso ustedes ven que se tiene un árbol ordenado a la izquierda y uno a la derecha. Por ejemplo, en este árbol donde está la mano, aquí el árbol 1, 2, que corresponde a las etiquetas 2, 4, y aquí lo que se hizo fue el proceso de estandarización, que no es más que correr hacia atrás las etiquetas para que me quede una verdadera permutación, porque si no quedarían las etiquetas 2 y 4. Pero eso no es una permutación per se, entonces uno corre las etiquetas hasta el principio y le queda 1, 2. Ok, entonces bueno, un ejemplo de producto y coproducto. Ahora voy a regresar a la presentación rápidamente. Un momento. Ok. Entonces voy a avanzar rápidamente hasta donde me quedé. Ok, entonces estamos acá, hemos definido una estructura de álgebra de Hopf sobre permutaciones vistas de manera lineal o en este caso usando estas dos operaciones sobre árboles, injerto y recorte. Y ahora veremos algunas propiedades de esta álgebra de Hopf y veremos cómo la estructura del permutoedro
como un conjunto parcialmente ordenado nos puede ayudar a darnos información sobre esta álgebra de Hopf. Primero voy a recordar rápidamente la noción de función de Möbius sobre un conjunto parcialmente ordenado. Es una función que va de P cruz P en P, definida de manera recursiva de la siguiente manera: mu de x siempre es 1 y la suma de mu de x z para todos los z entre x y y fijos siempre es 0. Entonces acá tenemos a la izquierda el permuntoedro. El permuntoedro está los vértices. Listo. Si vemos el permuntoedro como un conjunto parcialmente ordenado, la definición de este conjunto parcialmente ordenado es lo que a veces se conoce como el orden débil de Bruhat. Y la manera de pasar de un vértice a otro consecutivo, por ejemplo, del vértice 2, 4, 1, 3 al vértice 3, 4, 1, 2, es porque uno mira etiquetas i e i más 1, en este caso la 2 y la 3, y si la etiqueta i está antes que la etiqueta i más 1, las intercambia. Entonces, ¿dónde está la manito? En la permutación 2, 4, 1, 3, el 2 está antes que el 3, y entonces uno las puede cambiar y te queda la permutación 3, 4, 1, 2. En este proceso el mínimo siempre es la permutación identidad, 1, 2, 3, 4, y el máximo es la permutación identidad, pero leída de manera al revés, 4, 3, 2, 1. A partir de este orden, uno puede definir una nueva base del espacio vectorial de permutaciones de la siguiente manera. Para una permutación U, tomas todas las permutaciones más grandes, ¿ve? Y sumas el término FB multiplicado por la función de Möbius de U a B. Es por esto que anteriormente en el espacio vectorial utilicé la base F sub W en vez de W, que en un primer término pareciera complicar más las cosas, pero es simplemente porque existen distintas bases, cambios de bases que uno puede realizar. Entonces esto es lo que uno llama la base monomial. Y aquí hay un ejemplo, M de 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2 está donde está ubicada la mano. Es simplemente F de 3, 4, 1, 2 menos F de esta permutación menos F de esta permutación más esta. Voy a pasar rápidamente. El producto de la base F, como dije anteriormente, es el barajeo, el shuffle. El producto entre M puede ser más complicado. Incluso vean que pueden aparecer coeficientes distintos de 1, aquí un 2 y un 2. Pero se puede demostrar que este producto tiene cierta regla. En este caso fue algo llamado ideales de permutaciones, que no voy a discutir en este momento. Pero uno, digamos, a pesar de que no es tan sencillo, uno puede controlar el producto de las monomiales. El coproducto, sin embargo, es mucho más sencillo y se explica usando la noción de permutaciones indescomponibles, que trata de lo siguiente. Uno tiene esta operación slash, que simplemente toma entre dos permutaciones, vistas como árboles, se toma el árbol que está a la derecha y se pega a la raíz más a la derecha del árbol a la izquierda, corriendo las etiquetas del árbol a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, a la derecha tengo 1, 3, 2, de grado 3, entonces todas las etiquetas del árbol que está a la izquierda les voy a sumar 3 y pego este árbol sobre esta hoja y me queda este nuevo árbol. Y vamos a decir que un árbol es indescomponible si no se obtiene como producto de dos árboles distintos del vacío con esta operación. Toda permutación se descompone de manera única como un producto indescomponible en este sentido. Entonces el teorema es que el coproducto, recuerden que el coproducto aplicado a las F lleva un poco más de trabajo. Aquí, sin embargo, el coproducto sobre las M es muy sencillo, simplemente se toma W y se escribe, se descompone de todas las maneras posibles como U slash V y se toma esta suma de tensores. Por lo tanto, si se busca una base del espacio de los primitivos, es simplemente el espacio, una base del espacio de los primitivos son el conjunto de los M sub W, tal que W es indescomponible. Y esto en particular nos da como resultado que esa álgebra de Hopf es columna. Uno podría jugar entonces con el orden parcialmente ordenado que se definió antes y tratar de definir nuevas bases. No lo dije, pero
Este elemento M sub U es realmente una base porque el cambio de base de M a U, de M a las F, forma una matriz triangular inferior o superior. Y estas matrices son invertibles, por lo tanto los elementos M son bases. A la izquierda coloco las bases para el espacio C' y a la derecha bases para el dual, para que tengan una idea de cómo es el pasaje de uno a otro. En particular, si consideramos estas dos bases en azul, la HU y la EDU, aquí de la menos 1 denota la inversa de la permutación. No tiene los siguientes resultados. La aplicación que manda F sub U a G de igual a menos 1 es un isomorfismo álgebra de Hopf entre S sim y su dual, asimismo como la aplicación que manda H sub U a E sub U tilde, donde U tilde es el reverso. Y esto nos dice en particular que S sim es una álgebra de Hopf autodual. Bueno, voy rápidamente. Me imagino que me quedan 10 minutos. Sí. ¿Cómo usted? Sí, ok. Yes. Se definió una álgebra de Hopf sobre permutaciones y utilizando más o menos las mismas nociones se puede definir una álgebra de Hopf sobre los árboles planares binarios. Vamos a llamar YN el conjunto de los árboles planares binarios con n más 1 hojas y vamos a definir un orden parcial sobre estos árboles donde la relación de cubrimiento, si uno pasa, es decir, pasar de un arbolito a otro consecutivo, S y T, uno dice que S es más chiquito que T si T se obtiene al rotar una arista de S de izquierda a derecha sobre su vértice madre. Es una función de olvido de las permutaciones Sn a Yn que consiste simplemente en olvidar las etiquetas. Entonces eso nos permite varias cosas: pasar del orden para las permutaciones a un orden para árboles, que es lo que se conoce como el orden de Tamari. Asimismo, las nociones de recorte e injerto se pueden definir de manera análoga para árboles. La operación slash en permutaciones que hablé hace rato también se puede definir para árboles. Y al final vamos a tener un producto y un coproducto que nos da una álgebra de Hopf YC. A la izquierda ven un diagrama de cómo se relacionan S sim y Y sim, y en particular ellas están también conectadas a otras álgebras de Hopf más clásicas, que son por ejemplo abajo la álgebra de Hopf de funciones simétricas y aquí el álgebra de Hopf de funciones cuasisimétricas. Sobre este espacio vectorial graduado vamos a trabajar con una base F sub T para T siendo un árbol. Y bueno, aquí entonces tenemos el producto y el coproducto sobre árboles, que es exactamente la misma idea que se hizo sobre las permutaciones, pero esta vez sobre los árboles. Ok, voy a pasar rápidamente esta parte, y de igual manera uno puede definir una nueva base sobre este espacio vectorial, unas bases monomiales, que ayudan a describir el espacio de las primitivas. Como ven, el coproducto sobre las M es análogo a lo que pasa en las permutaciones. Y nos da una base para el espacio de las primitivas. Bien, ahora voy a entrar en la parte más categórica de la charla, que es la noción de composición de coálgebras. Un H-espacio es un H-espacio topológico, un espacio de Hopf, con un producto débilmente asociativo. Los productos son presentados, se pueden parametrizar como árboles planares binarios, y los morfismos entre n espacios preservan la estructura multiplicativa salvo homotopía. Esta Sheff describió estos morfismos utilizando la noción de complejos celulares, y eso en particular da pie a otro tipo de politopo, que es lo que se conoce como el multipliedro. Y Borman y Vogt utilizan la noción de árbol binario bicoloreado para parametrizar estos morfismos. Y desde allí la motivación de los árboles binarios bicoloreados que había mencionado antes. Entonces la idea es la siguiente: en este caso, en el contexto de ellos, ellos trabajaron con H-espacios, pero uno puede trabajar sencillamente con dos monoides, un monoide X y un monoide Y. Suponemos que tenemos un morfismo entre monoides y tenemos este tipo
cuenta. Ok, f de A, estrella roja por f de B, C, estrella roja por f de D. Entonces, este tipo de elementos se pueden parametrizar con árboles planares, binarios, bicoloreados. ¿Sí? Se ve entonces que la parte en azul representa el producto en el dominio y la parte en rojo es el producto en el codominio de F. Ahora, ese árbol que obtuvimos en su momento, a la derecha, vean que tiene asociado un par formado por el árbol rojo, que de nuevo, si vemos el árbol completo como un conjunto parcialmente ordenado, el árbol en rojo es un ideal inferior, y el bosque ordenado, ¿ok? Una sucesión ordenada de árboles binarios que están en azul. El prototipo algebraico, una manera algebraica de manipular estos objetos es vía la composición de coálgebras. ¿Y de qué se trata? Consideremos dos coálgebras graduadas. Vamos a definir una operación que nos va a dar una coálgebra, que es simplemente esta suma directa. Tomo para cada n, tomo la componente de sub n de la coálgebra D y tensorizo con n más 1 copias de C. Los tensores puros en este espacio vectorial se representan de varias maneras. Uno puede hablar de D compuesto con C sub 0 hasta C sub n, o esta noción con una raya de fracción C sub 0 hasta C sub n sobre D. Y esa notación viene motivada a la descripción del árbol que está al lado de la manito. El árbol bicoloreado. Okay, el árbol rojo correspondería al D y el bosque de árboles en azul son los elementos C sub 0 hasta C sub n. Ahora, esto es un espacio vectorial que tiene una estructura de coálgebra, y la estructura de coálgebra está de la siguiente manera. Si uno tiene D de grado n, uno aplica el coproducto sobre D, y para cada fijándonos en cuando el tensor derecho en la descomposición de D tiene grado I, vamos a descomponer el elemento C sub I. O sea, rápidamente, esto a primera vista no parece tan sencillo. Déjenme mostrarles rápidamente. Termino entonces. Me quedé acá rápidamente. Entonces, uno tiene dos coálgebras graduadas y define la composición de estas coálgebras. La composición de espacios vectoriales va a terminar siendo una coálgebra con ese coproducto y con counidad. Forsyth y Sotilé demuestran que esta es que D compuesto con C, con este coproducto y esta counidad, es una coálgebra graduada y que la composición es funtorial. Estas ideas, para los que conocen de óperas, evidentemente tienen detrás del trasfondo operático, solo que es utilizado en el contexto de coálgebra solamente. Otro resultado es que si uno conoce que C y D son coálgebras graduadas colibres, la composición D compuesto con C también es colibre y se puede saber qué elementos la generan. ¿Okay? Uno puede, a partir de los elementos de C y D, uno puede construir colibremente D compuesto con C. Ahora, por último, quisiera mostrarles cómo uno puede pasar de la noción de óperas en coálgebras al contexto de álgebras de Hopf. Y la idea es la motivación es la siguiente. Uno puede, ya vimos el álgebra de Hopf, S sim de las permutaciones, y el álgebra de Hopf, Y sim de las permutaciones. Existe lo que se llama un punto de olvido, un morfismo de olvido de S sim e Y sim, que es simplemente olvidando las etiquetas del árbol ordenado, y a su vez, si uno tiene un árbol planar binario, uno puede llevar todos los vértices a la raíz y obtener lo que se llaman las corolas, y eso también a su vez forma una álgebra de Hopf que se llama C sim. Estos dos morfismos son sobreyecciones
Y como vimos, la noción de composición de coálgebras es funtorial. Si uno tiene estas tres coálgebras y las compone, obtenemos diversos morfismos de coálgebra y obteniendo estas 9 composiciones, ¿de acuerdo? La idea es que se dotó en su momento de álgebras de Hopf a todas estas composiciones, salvo la primera, que es ese compuesta consigo misma, y una de las cosas que se hizo en este trabajo es conseguir un producto compatible con el coproducto ese compuesto con ese como coálgebra. Entonces, si nos fijamos, la categoría monodal simétrica de las coálgebras grabadas conexas con la composición definida anteriormente, definimos un módulo Hopf operádico graduado como módulo sobre D cuya acción es compatible con los coproductos, ¿de acuerdo? Eso lo que significa que esta identidad se cumple. Y si la coálgebra es la coálgebra D, se dice que D es un ópera de Hopf graduado, es decir, D es un monoide en la categoría monodal simétrica de las coálgebras graduadas. Lo que se conoce como un ópera D en general, un ópera vectorial, es un monoide en la categoría de los espacios vectoriales graduados con la composición que mencioné anteriormente. El ejemplo prototipo es el álgebra de Hopf de los árboles, ¿de acuerdo? Y Asimo es un ópera en la categoría de espacios vectoriales y con la misma estructura también es un ópera de Hopf graduado. Un teorema muy importante o que expresa la relación entre las óperas de coálgebras y álgebra de Hopf es el siguiente. Si uno tiene una coálgebra, ¿verdad? Al tener una coálgebra, uno puede tener diversas coálgebras sin saber si existe algún producto que sea compatible con esa coálgebra y que haga de esa coálgebra una álgebra de Hopf. La idea es que si uno tiene una coálgebra y una estructura de ópera sobre esa coálgebra, es posible, se puede conseguir un producto que sea compatible con el coproducto original utilizando la noción de ópera. Entonces la idea es que si uno tiene un elemento, tiene elementos A por B, A y B, y quiere hacer A por B, uno descompone tantas veces como el grado de B a A, y luego le aplica el ópera a B tensor el coproducto aplicado. Aquí hay un error tipográfico, este paréntesis no va acá. Luego, si es una conexión sobre D, bueno, este es un término un poco más específico, voy a saltarlo para que no se tranque la presentación. Déjenme rápidamente terminar con algunos resultados. Como les mencioné antes, lo que se hizo en este trabajo es dar una estructura de óperas al espacio de las permutaciones. Recuerden que uno tenía en ese sim compuesto con ese sim, los elementos de base son de la forma que está aquí a la izquierda. Son árboles ordenados compuestos con árboles ordenados. Si se fijan, la diferencia entre esto y un árbol ordenado, una permutación, es que en la permutación uno consigue todas las etiquetas, en este caso de 1 hasta 5. En este caso no, porque esto corresponde a un árbol, 1, 2, compuesto con varios otros árboles que tienen a su vez sus propias etiquetas. Entonces el ópera lo que hace es que uno mira el bosque ordenado azul, que en este caso empieza por este árbol 1 y luego pasa al siguiente y mueve las etiquetas, que haría entonces 2 y 3, y sigue moviéndose sucesivamente de izquierda a derecha, y por último mueve las etiquetas del árbol en rojo, quedando entonces a la derecha un árbol con todas sus etiquetas de 1 a 5 y por lo tanto es una permutación. Entonces este ópera induce una estructura, valga la redundancia, ópera sobre el coálgebra, es decir, y en particular el producto inducido es el producto de barajeo que mostré al principio sobre la F. Y el otro resultado que quisiera mostrarles para ir un poco más rápido es el siguiente. El mismo ópera define una estructura de conjunto parcialmente ordenado entre los árboles que ven acá a la izquierda. Y para que se va, déjenme rápidamente cómo es la estructura del conjunto parcialmente ordenado. Ahí ustedes ven árboles
planares bicoloreados ordenados, ¿de acuerdo? Entonces hay dos colores, rojo y azul, y una permutación en el árbol rojo y varias permutaciones en los árboles azules. El orden consiste simplemente en seguir el orden de Bruhat, siempre que tenga entre árboles rojos y entre árboles azules consecutivos. Entonces, si se fijan, donde estoy moviendo el ratón, hay una copia del permutoedro grado 2, igual de este lado hay una copia del permutoedro grado 2, pero sobre los árboles azules. Y para pasar de un árbol a otro en general, sí, uno lo que hace es que decrece el color rojo. Si se fijan abajo, el árbol bicoloreado, en el árbol bicoloreado las etiquetas se encuentran completamente en el árbol rojo, y arriba, más hacia arriba, están solo en la parte azul. Lo que se hace es que se decrece el color siempre y cuando en la relación de cubrimiento el ópera definido anteriormente aplicado al árbol más chiquito es igual, coincide con el ópera aplicado al árbol que lo cubre. Entonces, para terminar, a la derecha ustedes ven un politopo construido sobre este tipo de árboles, que en este caso es un caso de ejemplos extremos, donde se tiene un politopo y un conjunto parcialmente ordenado. En este caso, el conjunto parcialmente ordenado no induce un politopo, porque si se fijan donde está el mouse, si uno ve esto como un politopo, tiene un vértice con un hijo y un padre, y eso no puede ser un politopo porque, digamos, es un punto con valencia 2. Y este politopo que ven a la derecha no puede ser un conjunto parcialmente ordenado porque tienen este triángulo, y, digamos, no hace que las relaciones sean simétricas. Entonces es un politopo que no proviene de un conjunto parcialmente ordenado, y a la izquierda es un conjunto parcialmente ordenado que no puede ser un politopo. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias y gracias por la paciencia. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo quisiera saber cómo esta forma de pasar de dos sucesiones y una inversa sobre la otra, y que tomaste los coeficientes y eso daba el permutraedro, ¿cómo sacas eso después de encontrar la estructura operádica? ¿Hay preguntas? Ahora, ya ves lo que escribiste, cómo sacar, tenías dos sucesiones, y entonces tú lo que tenías es que de una sacabas los coeficientes en términos de la otra y te daban el número de caras del permutraedro. ¿Eso cómo lo sacas? Sí. Después de Ese es el resultado de Federico Ardila y Marcelo Aguiar, y está en términos de lo que se conoce como monoides de Hopf. Digamos, el resultado no es trivial. Eso es lo bonito, que es un resultado muy elegante, pero se demuestra con técnicas de monoides de Hopf. Si quieres te puedo pasar el artículo, pero es con herramientas de monoides de Hopf. Tú puedes sacar, digamos, los coeficientes que mostré allí se pueden obtener a mano, pero la demostración en general de que los coeficientes que se obtienen son codificación de información del politopo no es trivial. Ese es lo bonito de ese resultado. Bueno, ¿se ¿Otra escucha? pregunta? Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, se oye. Mira, la siguiente pregunta es un poco extraña, pero ¿cómo justificaron el proyecto de investigación? Es que mencionas que hay un proyecto de investigación en nuestra universidad en la que tratan de encontrar permutaedros en la naturaleza. Sí. ¿Cómo justificaron ese proyecto de investigación? Quisiera saber. ¿Pero a qué te refieres con justificar? ¿Cómo se obtuvo? Es que todo proyecto de investigación tiene que estar justificado para un board. O sea, ¿cómo justificas eso?
tengas que encontrar estructuras de Ah, la el- naturaleza. Lo que sucede es que estos politos, digamos, el proyecto es el siguiente. Todo está, yo les hablé de solamente una pequeña muestra de algunos resultados que se obtienen en álgebras de Hopf combinatorias. En particular, solo les hablé de 2 politopos, pero existen muchísimos más, sobre todo cuando se trabaja con la noción de composición de coálgebras. Si se recuerdan, allí a partir de 2 sobreyecciones entre 3 álgebras de Hopf se obtienen 9 álgebras de Hopf conectadas de distintas maneras, y para cada una de esas álgebras de Hopf se tienen unas bases de ciertos tipos de árboles que cuando se ordenan forman politopos. Es decir, uno con esta teoría obtiene politopos que provienen de una motivación totalmente matemática a nivel de teoría de categoría o de álgebra, digamos. El proyecto en grande es tratar de, digamos, los politopos que se encuentran son de muchas variedades. El proyecto es encontrar dónde en la naturaleza aparecen estos politopos, porque de buenas a primeras estos politopos aparecen con un interés simplemente matemático. Lo extraordinario es que algunos de estos politopos puedan aparecer en la naturaleza. Entonces el permutoedro ya existe, no solo en los minerales que se encuentran en los volcanes, también se encuentran en algunos líquidos. El asociaedro ya es un poco más complicado. La idea, uno podría sintetizar ciertos materiales para obtener estos politopos, eso es otro proyecto, pero lo que se quiere hacer es simplemente encontrarlos, saber que si estos politopos se encuentran o no en la naturaleza. Gracias. Bueno, agradecemos al virtual